Perfecto. Entonces, ahora sí, eh, vamos a mostrar el orden de la presentación del- de la web del día de hoy, procedimientos de configuración de materiales metálicos. Eh, Inicialmente vamos a hablar de los procedimientos de fundición y moldeo, luego los procedimientos por deformación plástica, los procedimientos de mecanizado. Después vamos a hablar brevemente de los procedimientos de soldadura. Hablaremos de algunos temas relacionados con la industria 4.0 y finalmente, y ya como les había comentado con anterioridad, vamos a hablar un poco de la guía de la tarea 3 y la guía de la posttarea que corresponde a la evaluación final del curso. Eh, Esto que les muestro aquí es un esquema que nos muestra de dónde partimos. Nosotros partimos de unos materiales. En este caso, vamos a partir de un material metálico. Y este material metálico que conseguimos en el mercado puede ser conformado ya sea por operaciones de moldeo y fundición o formado por deformación plástica. Y dentro de los procesos de deformación plástica hay varios. Hay un número bastante grande de procesos. Aquí solamente mencionaremos los más importantes, como son la forja, la extrusión, el laminado y el prepilado. Una vez habíamos conformado de forma inicial el material metálico, que podemos conseguirlo en láminas, en tiras, en varillas, en fin, en el mercado, en el mercado proveedor, lo sometemos a un mecanizado con el fin de darle un acabado superficial y darle las dimensiones exactas. Entonces, para ese fin o ese propósito recurrimos a unas máquinas herramientas, dentro de las cuales vamos a hablar de varias máquinas herramientas que existen. Entre ellas la principal es el torno, la fresadora, la cepilladora, el taladro y la aserradora. Y finalmente, esa pieza ya conformada y mecanizada, si queremos darle algunas propiedades adicionales o mejorarle las propiedades como la resistencia, lo sometemos a tratamientos térmicos. El tema de tratamientos térmicos solo se menciona, no está dentro del contenido temático de este curso. Entonces vamos inicialmente a hablar de los procesos de moldeo y fundición de metales. En este proceso partimos de un material el cual se calienta lo suficiente para transformarlo en un líquido o llevarlo a un estado altamente plástico, semifluido. Luego se vierte o es forzado a fluir en una cavidad de un molde para que se solidifique, tomando así una forma igual a la de la cavidad. Entonces partimos de la construcción del modelo para fabricar el molde, luego fabricamos el molde, vertimos el material fundido en ese molde, que una vez se enfríe, lo que vertimos del material líquido eh, calentado, luego de ese enfriamiento, quitamos el molde y procedemos a darle eh, o a someterlo a operaciones de acabado con máquinas, herramientas, como les comentaba, que pueden ser el torno o la fresadora. Eh, Partimos de un molde en estas operaciones de molde de fundición. Partimos de un molde, de un modelo, que es una forma usada para preparar y producir la cavidad en el molde. Aquí el diseño debe ser lo más simple que sea posible para facilitar el retiro del molde. Este modelo
tiene en esencia la forma de la pieza a fundir con formas para colocarle bebederos y mazarotas. El modelo puede estar en dos piezas, una para la semicaja superior y la otra para la semicaja inferior, para que sean removidas por separado y evitar la destrucción del modelo o del molde en el proceso de moldeo. Aquí se utiliza preferencialmente la madera para este molde, ya que generalmente es sencilla de trabajar y se encuentra fácilmente en el mercado. Aquí la madera que vamos a utilizar o que se va a utilizar deberá estar casi seca con 5 a 6% de humedad para evitar que se fuerce o se formen grietas, lo que ocasionaría una distorsión en el molde final. Se usa el modelo, perdón, en madera cuando se tiene un número pequeño de piezas a fabricar o cuando la pieza es demasiado grande, lo cual facilita el manejo de la madera. Cuando se aumenta el número de piezas o es un número grande de piezas, se hace uso de modelos de metal hechos de aluminio o magnesio que pueden estar sueltos o empotrados en soportes para modelos. También son muy comunes los modelos de yeso, ya que son fáciles de elaborar, pero muy quebradizos a la hora de fabricar la cavidad. También utilizamos el plástico en la fabricación de modelos, que es un intermedio entre la madera y el metal. ¿Qué aspectos debemos tener a la hora de diseñar un molde? Primero, la capacidad del material para soportar las temperaturas del colado, es decir, la capacidad refractaria que tenga el material. La capacidad de transferir con exactitud las dimensiones y el detalle del molde. Su permeabilidad, es decir, que permita que el aire y los gases escapen. Su resistencia, que soporte la presión estática dinámica del metal líquido, que permita la contracción de la fundición y que tenga la facilidad de fluir. Entonces, la fundición más utilizada, como ya habíamos hablado, es la fundición en arena, es la que es el tipo de fundición más común y el que encontramos en cualquier fábrica en el país. Se usa principalmente este tipo de fundición porque es la más viable y económica por el tema de que se usan unos modelos que son más, más económicos y fáciles de manejar. Entonces, esta fundición en arena, como ya habíamos hablado, consiste en colocar un modelo con la forma de la pieza que nosotros decidimos en arena para crear una impresión. Le incorporamos un sistema de alimentación, se llena la cavidad, como vemos en la foto, resultante del metal fundido. Dejamos que el metal se enfríe hasta que se vuelva sólido. Luego rompemos el molde de arena y retiramos la fundición. Aquí en esta operación de fundición en arena se utiliza la arena de sílice, ya que es económica y es resistente a altas temperaturas, y se usa preferentemente la arena sintética. Comúnmente también se le adiciona, antes de su uso, aditivos como la arcilla, la arena de circonio y el silicato de hierro y la cromita. Hay otros tipos de fundición, además de la fundición en arena, que es la más comúnmente usada. Las vamos a mencionar, no las vamos a explicar todas. Está la fundición en moldeo en cáscara, la fundición en modelo consumible, la fundición en molde de yeso, la fundición en molde cerámico, la fundición por revestimiento, fundición al vacío, fundición a presión, fundición centrífuga y fundición con moldes de CO2. Vamos ahora a hablar de otro procedimiento
para conformar materiales metálicos. Vamos a hablar de los procedimientos de conformado por deformación plástica. Estos son procesos de formación por el cual un material que está en estado sólido cambia su forma, y esto es posible por las solicitaciones mecánicas a las que se somete el material mediante la aplicación de cargas que producen esfuerzos mayores que el límite de fluencia, pero menores que el límite de rotura. Esto dentro de una zona de deformación plástica o permanente, lo que le otorga al material una alta integridad estructural. Aquí hablamos de esfuerzos mecánicos por compresión, flexión, corte, torsión, tracción e indentación. Entonces, aquí nosotros vemos la curva de esfuerzo de formación, que esta es una curva que todos los materiales metálicos la tienen, y debido a que estos materiales que son metálicos, estos materiales tienen que ser conformados en la zona de comportamiento plástico. Es necesario que superen el límite de fluencia para que la deformación sea permanente, por lo cual el material es sometido a esfuerzos superiores a sus límites elásticos, y estos límites se elevan, consumiendo así la ductilidad. Entonces hay una región que es la región elástica, que es aquella donde el material puede deformarse, y llega a deformarse de forma permanente en la región plástica hasta que se rompe. Entonces, las operaciones de conformado por deformación plástica deben hacerse dentro de una región plástica, es decir, por encima de esfuerzos donde el material se deforma, pero una vez se retira el esfuerzo, vuelve a su forma inicial, y por debajo de los esfuerzos que producen la rotura del material. Esto se llama región plástica, que es la región donde o donde se pueden ser sometidos a esfuerzos los materiales para que haya una deformación permanente sin romperse. Aquí es importante que tengamos en cuenta dos conceptos en el formado de materiales por deformación plástica. Uno es el trabajo en frío, el cual se refiere al trabajo a temperatura ambiente o menor, y este trabajo ocurre al aplicar un esfuerzo mayor que la resistencia de excedencia original del metal, produciendo a la vez una deformación. ¿Qué características tiene el trabajo en frío? Mejor precisión, menores tolerancias, mejores acabados superficiales, mayor dureza de las partes y requiere mayor esfuerzo. Por su parte, el trabajo en caliente se define como la deformación plástica del material metálico a una temperatura mayor que la temperatura de recristalización o formación de nuevos cristales. Este trabajo en caliente tiene una ventaja que consiste en la obtención de una deformación plástica que es casi ilimitada y que además es adecuada para moldear partes grandes, porque el metal tiene una baja resistencia de excedencia y una alta ductilidad cuando trabajamos en caliente. Entonces, nosotros vamos a clasificar los procesos de conformado por deformación plástica en operaciones de formado o preformado, a las cuales corresponden los procesos de doblado, corte y embutido. Dentro de los procesos de corte también tenemos los procesos de cizallado y troquelado, y tenemos otra categoría que son las operaciones de deformación volumétrica, donde hay deformación en volumen, del volumen. En este caso, tenemos dentro de esta categoría las operaciones de laminado, de forjado y de extrusión.
Vamos a hablar rápidamente de las principales operaciones de, de deformación plástica. El primero es la forja. En este proceso, dos partes de un dado van a comprimir la pieza de trabajo para que ésta adquiera la forma de cavidad del dado. Por su parte, en la extrusión, se fuerza una palanquilla a fluir a través del orificio de un dado para que tome la forma de la sección transversal del orificio. En el laminado, una placa inicial es comprimida entre dos rodillos opuestos para reducir su espesor. En el trefilado, también llamado estirado de alambre, este es un proceso de conformado mecánico de compresión indirecta, el cual consiste en hacer pasar un alambre grueso por una matriz de hierro que se llama hilera o trefila, la cual está provista de un agujero cónico y este agujero va disminuyendo progresivamente el diámetro hasta la medida que se desee obtener. Y el embutido es un proceso de conformado mecánico por solicitaciones mecánicas por flexión que consiste en darle una forma cóncava hueca a una lámina metálica de deformación permanente de la misma, manteniendo el espesor constante, haciendo uso de una estampa macho-hembra que está compuesta por un conjunto de émbolo matriz que normalmente suele ser metálica y sirve para grandes lotes de producción. Entonces, en esta operación de embutido, tenemos que hacer unos cálculos del diámetro inicial del disco, del diámetro de la primera matriz o etapa 1 y del diámetro de la matriz etapa 2. Entonces, aquí calculamos la fuerza de embutido en cada etapa que se obtiene multiplicando el diámetro de la primera etapa, el espesor del material, el esfuerzo de rotura por el calor de N en la etapa I, según valores de tabla. Vamos ahora a hablar de los procesos de maquinado, procesos de mecanizado, que también se llaman procesos de conformación por arranque de material. ¿Cuáles son las características de estos procesos de mecanizado? Aquí se realiza el arranque de material sobrante en forma de virutas o partículas muy pequeñas y de esta manera obtenemos la pieza deseada de acuerdo con el plan. Aquí hay una pérdida en estas operaciones de mecanizado. Hay una característica importante, es que hay una pérdida de material en forma de viruta, lo que hace costoso, ocasiona unos costos en el proceso. Por lo tanto, cuando sometemos una pieza a mecanizado, debemos partir de un material con una forma y dimensiones definitivas que sean muy similares a la pieza final. Que, como ya les había comentado, cuando vamos a mecanizar una pieza, inicialmente la conformamos por procedimientos de forja, de laminado o de moldeo y fundición. Esta operación de arranque de material luego se conoce como mecanizado y se realiza con unas máquinas herramientas. Aquí hay un concepto que debe tener la pieza para que pueda ser mecanizada y es que tenga maquinabilidad. La maquinabilidad o capacidad de mecanizado se define como el arranque fácil y económico del metal y la capacidad para lograr un acabado satisfactorio del metal en condiciones que sean económicamente viables. Entonces, aquí tenemos que calcular, y estos cálculos los vamos a realizar ahora en el ejercicio de la tarea 3. Debemos calcular los procesos de mecanizado, en el proceso de mecanizado de materiales, eh, los parámetros fundamentales de las máquinas de herramientas. En este caso, debemos calcular ángulos de corte, velocidad de corte, tiempos de mecanizado,
avance, profundidad de corte, fuerza de corte y potencia de corte. Aquí hay tres movimientos en una máquina herramienta que son importantes. El primero es el movimiento de corte, que es el desplazamiento que experimenta la herramienta respecto a un punto de la periferia de la pieza en la dirección en que se produce el corte. Otro movimiento es el de avance, y este es generalmente perpendicular al movimiento y es necesario porque de no existir al terminar bien con una vuelta o bien con la longitud de la pieza, la interferencia entre pieza y herramienta terminaría y por lo tanto finalizaría el corte. Por lo tanto, el movimiento de avance se considera como el desplazamiento relativo que realiza la pieza respecto a la herramienta para desplazar el movimiento de corte paralelamente a sí mismo. Y existe un tercer movimiento que se llama movimiento de penetración, que hacen las máquinas de herramientas, que define la profundidad del corte y se realiza al comienzo de cada pasada que se realiza en el mecanizado. Este movimiento no se hace de forma continua, como sucede con el movimiento de avance y de corte, sino que se realiza de forma escalonada y sin que la pieza esté en contacto con la herramienta. Aquí vamos a utilizar unas herramientas de corte y en estas herramientas de corte pues hay una cosa muy importante que debemos tener en cuenta y es la vida útil de la herramienta. Una herramienta de corte de estas máquinas de herramientas puede perder su capacidad de corte por diversas razones, entre ellas la temperatura. Si la temperatura de corte es demasiado elevada para la herramienta, se pierde la dureza y por lo tanto la capacidad de corte. Otro elemento crítico que incide en la vida de la herramienta es la rotura. Cuando las fuerzas de corte superan un determinado límite, empiezan a desprenderse partículas de la lista de corte o a veces un trozo importante de la herramienta. Y otra variable importante que incide en la vida útil de la herramienta de corte es el desgaste progresivo que ocurre cuando la herramienta se utiliza adecuadamente. Entonces aquí se va a producir una pérdida de forma de la herramienta y reducción de su eficiencia de corte. Existen diferentes herramientas de corte. Las herramientas, según su forma, se pueden clasificar de la siguiente forma. Por su número de filos, hay herramientas de un filo, como el caso del buril, de doble filo en hélice, como el caso de la broca, de filos múltiples, como el caso de las fresas y ceguetas, y de filos indefinidos, como el caso del esmeril. Y las herramientas de corte, por su aplicación, se clasifican de un solo filo para procesos de torneado, de múltiples filos para procesos de fresado y taladrado y abrasivas para procesos de rectificado. Vamos entonces a hablar de la herramienta de corte de metales más comúnmente utilizada en la industria metalmecánica y la más utilizada aquí en la industria metalmecánica colombiana, que es el torno. Esta es una máquina, herramienta, que nos permite fabricar piezas de revolución, es decir, piezas cuya sección transversal tiene forma circular. Entonces, el torno nos permite hacer diferentes operaciones, como son el cilindrado, que se realiza con la composición de movimientos de corte y avance, de tal forma que cuando el movimiento de corte que posee la pieza es de forma circular continua, mientras que el de avance que lo posee la herramienta es de forma rectilínea en la dirección del eje en que gira la pieza con el que se obtiene la generatriz de un cilindro. También podemos hacer operaciones de refrentado. Por contra, aquí el movimiento de avance se realiza en un plano perpendicular al eje de giro de la pieza, generando una superficie plana perpendicular al cilindro. También con la combinación de el cilindrado y refrentado podemos obtener
otros trabajos como son el cajeado, que consiste en un cilindrado interior, el ranurado, que es un cilindrado en una franja estrecha o ranura, el tronzado, que es una operación de refrentado que se realiza en una sección intermedia de la pieza, avanzando hacia su eje hasta llegar a la cortada, y el roscado, que se realiza como una operación de cilindrado con una variedad de avance tal que entre dos sesiones de corte consecutivas permanece un grueso de material sin cortar llamado filete. Aquí debemos nosotros, en este proceso industrial de torneado, debemos hacer unos cálculos, debemos, para hacer el plan de trabajo con que vamos nosotros a realizar cualquier mecanizado con el torno, debemos determinar la frecuencia rotacional N, la velocidad de avance F, el tiempo de proceso, el diámetro final, eh, el desbaste por paso, el número de pasos, todos esos cálculos debemos hacerlo y el tiempo de mecanizado total. Estas fórmulas que yo les suministro acá, ustedes las encuentran para el caso del torneado, el fresado y el taladrado, las encuentran en el material suministrado para realizar estos cálculos de plan de trabajo que vamos a realizar en la tarea 3. ¿Qué podemos nosotros obtener por intermedio del torno? Ejes o árboles, piñones, rodillos, poleas, bujes, pasadores, tornillos, espárragos y muchas otras piezas más. Es tal vez la máquina herramienta universal con la cual podemos obtener múltiples piezas de múltiples características. También tenemos los tornos automatizados, que corresponde al torno controlado numéricamente o con torno CNC. Estas máquinas CNC se pueden programar usando el control numérico computarizado y dichos programas contienen la información sobre el proceso de mecanizado. También se pueden programar usando la ayuda del diseño asistido por computador CAD, donde se diseñan las partes a mecanizar y posteriormente pasan a un programa de manufactura asistida por computador que se llama CAM, donde se realiza la simulación del proceso de corte seleccionando herramientas, materiales y parámetros de corte. Estos programas CAD-CAM ayudan a realizar programas CNC que son más complejos. Entonces, este torno es la versión automatizada del torno convencional eh, que ya les he hablado y es el torno pues, que encontramos en los talleres, en algunos talleres todavía eh, de manufactura metalmecánica. También ya las empresas más grandes, o empresas más desarrolladas en el país, ya están utilizando hace tiempo el torno CNC o torno automatizado. Vamos a hablar de otra máquina también muy importante para el corte de metales, que es la fresadora, que es una máquina que por medio de una herramienta que se llama fresa, esta herramienta de corte fresa se mueve con movimiento de rotación y va a mecanizar superficies de piezas que se desplazan bajo la herramienta con movimiento rectilíneo. ¿Qué operaciones podemos hacer con el fresado? Podemos hacer fresado periférico o fresado plano. En esta operación, el eje de la herramienta es paralelo a la superficie que se está mecanizando y la operación se realiza por los bordes de corte en la periferia exterior del cortador. Y las que también podemos hacer con la fresadora, operaciones de fresado en las caras o fresado frontal. En esta operación, el eje de la fresa es perpendicular a la superficie de trabajo y el mecanizado se ejecuta por los bordes o filos portantes del extremo y la periferia de la fresa. Aquí también hay que determinar unos parámetros para calcular el plan de trabajo con el que vamos a hacer el fresado. Aquí también debemos determinar la frecuencia rotacional de la fresa, el avance por vuelta,
el avance por minuto de la fresa, entre otros parámetros que, como ya les repetí, encontramos las fórmulas de cálculo en la documentación complementaria a la tarea 3. Las fresadoras se pueden clasificar en fresadoras de rodilla y columna, fresadoras tipo bancada, fresadoras trazadoras y la versión automatizada o CNC, que se llama fresadora CNC y funciona de forma similar al torno CNC del cual ya les hablé con anterioridad. ¿Qué podemos nosotros fabricar con las fresadoras? Podemos fabricar múltiples piezas, por ejemplo, guías, piñones, llaveteros, ranuras y hexágonos. Vamos a hablar ahora de la taladradora. Esta es una máquina que permite hacer perforaciones a piezas metálicas y piezas que no son metálicas por medio de una herramienta que se llama broca. ¿Qué operaciones podemos hacer con el taladrado? Podemos hacer operaciones de barrenado, que son perforaciones pasantes con terminado de gran calidad. Podemos hacer operaciones de avellanado, que permiten trabajar agüeros previamente taladrados o provenientes de la fundición. Y podemos hacer operaciones de escariado, que hacen uso de una herramienta de corte que se llama escariador. Aquí también debemos determinar para el plan de trabajo del taladrado, debemos determinar unos parámetros, en este caso la frecuencia rotacional, la velocidad de corte, la velocidad de avance de la herramienta, el volumen del material eliminado, la potencia consumida y la potencia requerida en la realización del orificio. También debemos calcular el tiempo requerido para realizar el orificio, la profundidad de corte de la pieza circular y la profundidad de corte de superficies planas. ¿Qué tipo de taladro se usa en la industria? Generalmente se usan los taladros, o los más utilizados son el taladro de prensa y el taladro radial. Y finalmente vamos a hablar de una máquina que se llama la cepilladora. Esta es una máquina cuya herramienta permanece fija, arrancando viruta la pieza que se mueve debajo de ella con movimiento rectilíneo. Aquí en esta operación, el movimiento principal lo tiene la herramienta, la cual va sujeta a una torre del brazo o ariete del cepillo. El movimiento de avance lo proporciona la mesa de trabajo por medio de un dispositivo que se llama trinquete, el cual durante la carrera de trabajo de la herramienta no se mueve, pero al retroceso sí lo hace. El movimiento de penetración en el cepillo se logra por medio del ajuste de la mesa de trabajo y las herramientas de corte que se usan en los cepillos son semejantes a las que se utilizan en los tornos. Hay varios tipos básicos de aserrado, con cegueta, con sierra circular y con sierra cinta, con sierra blanda o sierra cinta. Eso es lo que les quería comentar en cuanto a las operaciones de mecanizado de materiales metálicos. Ahora vamos a hablar sobre los procesos de configuración térmico-mecánica para la unión de piezas. En este caso vamos a hablar de los procedimientos de soldadura. La soldadura es un proceso de unión entre metales por la acción del calor con o sin aporte de material metálico nuevo, dando continuidad a los elementos que unimos. En esta operación es necesario suministrar calor hasta que el material de aporte funda y una a ambas superficies, o bien lo haga el propio metal de las piezas. Para que el metal de aporte pueda realizar correctamente la soldadura es necesario que moje a los materiales que va a unir. Eh, la soldadura se clasifica en dos grandes categorías: las operaciones de soldadura heterogénea o de aleación, dentro de las cuales está la soldadura blanda y la soldadura fuerte, y las operaciones de soldadura homogénea o autógena, dentro de los cuales tenemos las
operaciones de soldadura por presión en frío y presión en caliente, por fusión con gases al soplete, por fusión con arco eléctrico y por fusión aluminotérmica. Y tenemos la soldadura homogénea o autógena, que es por presión y fusión aluminotérmica, por presión y fusión por resistencia y por presión y fusión con gases al soplete. Y finalmente vamos a hablar de un concepto muy, muy importante que se viene manejando de unos 10 años para acá, y es la industria 4.0, que guarda mucha relación con los propósitos del curso. La industria 4.0, muchos de los estudiantes habrán escuchado hablar de este tema, otros no tanto. Entonces les comento que este concepto de industria 4.0 es una esfera de la industria que aparece como un resultado del surgimiento, distribución, uso y apropiación de nuevas tecnologías, en este caso tecnologías digitales y tecnologías de Internet, que permiten procesos de producción completamente automatizados, donde los objetos físicos, en este caso las máquinas, interactúan sin que se dé la participación humana. La automatización industrial se define como el uso de máquinas electromecánicas, de robótica industrial o por sistemas de computadora que realizan de manera automática y autónoma los procesos que se van a ejecutar en una empresa. Esta automatización de los procesos permite que los sistemas de producción sean controlados y monitorizados mediante diferentes tecnologías digitales. El significado de la automatización hace referencia a trabajos realizados por un operario humano y que en la industria 4.0 pasan a ser automatizados y sustituidos por una máquina automática, un software informático o por un robot. Aquí nosotros vamos a hablar, cuando hablamos de industria 4.0, es que ya han habido eh, tres, etapas anteriores al concepto de industria 4.0. La primera revolución industrial surgió a mediados del siglo XVIII y tuvo su origen en Inglaterra, país que se convirtió durante mucho tiempo en el primer productor de bienes del mundo, bienes industriales. En esta primera revolución apareció la máquina de vapor y esto permitió la sustitución de las viejas herramientas artesanales por maquinarias que eran más productivas, y la energía animal fue sustituida por la máquina. Se crearon en esta primera revolución, que fue a principios, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se crearon grandes centros industriales de producción en masa, principalmente de alimentos y textiles, y industrias siderúrgicas y de minería. Posteriormente, esto evolucionó a la segunda revolución industrial, que inicia entre los años 1850 y 1870 y se extiende hasta 1914, coincidiendo con el inicio de la Primera Guerra Mundial. En esta época comienzan a aparecer nuevas formas de energía, como son el petróleo, que reemplaza el carbón, y la electricidad. También aquí aparece la máquina de Watt, de las turbinas o de la industria del gas. Aquí también aparece el ferrocarril como un nuevo medio de transporte que fue símbolo de esta nueva época. Eh, Luego tenemos la tercera revolución industrial, la cual ya se asienta sobre nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en especial con la aparición del Internet. Y posteriormente ya pasamos a la cuarta revolución industrial, que es la que en este momento estamos viviendo. El elemento clave de esta cuarta revolución industrial es la innovación para una mayor adaptabilidad a las necesidades de la producción
y una mejora en la eficiencia de los recursos. Eh, También esta industria 4.0 es conocida como la revolución industrial 4.0 bajo el punto de vista de una empresa como IBM, lo que nos indica que es producto de la combinación sinérgica de las tecnologías operativas y las tecnologías de la información. Entonces, esto que ven ustedes acá es un resumen de todo lo que les he comentado acerca de la evolución de la primera hasta la última versión de la industria 1.0 hasta la industria 4.0, que es el término que estamos manejando ahora para referirnos a a la nueva industria, al nuevo concepto de industria en la actualidad. Aquí en esto de la industria 4.0, pues aparecen nuevas tecnologías, tecnologías emergentes que son disruptivas y que conforman esto que llamamos la cuarta revolución industrial. En este caso, pues aparece el término ya muy manido y que hoy en día lo hablamos todos los días, lo vemos en las noticias, lo vemos en todas partes, está en nuestro smartphone, está en las operadoras cuando llamamos a un banco, cuando solicitamos un servicio o solicitamos una cita por la EPS, que se llama la inteligencia artificial, que es una tecnología que automatiza el aprendizaje en máquinas y nos permite realizar tareas repetitivas a través del almacenamiento de datos. También hay otras tecnologías asociadas a esta cuarta revolución industrial, como es la realidad aumentada, que es una tecnología que por medio de la combinación de la realidad con lo digital permite la interacción en el mundo real con elementos virtuales. Tenemos el blockchain, que es una tecnología que permite el registro de datos de manera inalterable en un sistema que está descentralizado. La Big Data, la analítica de datos, también muy en boga hoy. Es un conjunto de datos que están almacenados en grandes cantidades para ser analizados posteriormente. El Machine Learning o aprendizaje de máquina, muy en boga también hoy en día, que es una tecnología que crea sistemas que aprenden tareas de forma automática. El concepto de robótica, que es una tecnología que crea artefactos que son capaces de desarrollar tareas físicas. Otro tema muy en boga hoy en día, que es el Internet Industrial de las Cosas, llamado con las siglas IoT. Este Internet Industrial de las Cosas permite la comunicación entre todos los dispositivos dentro y fuera de la fábrica. Otro concepto muy importante y que manejamos todos los días en nuestro diario vivir es la computación en la nube, que está relacionada con la infraestructura de las TIC y que permite el acceso ubicuo desde cualquier lugar a los datos desde diferentes dispositivos. Otro concepto tecnológico muy interesante que manejamos bastante en este curso y hace parte del componente práctico es la simulación. Las herramientas de simulación en la industria 4.0 se pueden usar ampliamente en toda la cadena de valor, desde el diseño del producto hasta la gestión de operaciones. Y nosotros tenemos un ejercicio muy interesante en el componente práctico. Hacemos un ejercicio de simulación utilizando un programa que se llama Flexible. Otro concepto interesante es la manufactura aditiva, asociada a la industria 4.0, que consiste en un conjunto de tecnologías que permiten producir pequeños lotes de producción con un alto grado de personalización al agregar, en lugar de eliminar material, de un bloque sólido. ¿Qué más tenemos? Tenemos el concepto de integración horizontal y vertical, que se refiere a la creación de una red de valor global a través de la integración y la optimización del flujo de información y de bienes entre empresas, proveedores y clientes. Entonces, aquí estamos viendo también otros elementos tecnológicos muy interesantes, como por ejemplo el gemelo digital, que es una representación virtual altamente precisa de un objeto, sistema o proceso del mundo real. Los sistemas ciberfísicos, que son sistemas complejos
que integran componentes cibernéticos con el mundo real y la interacción con él de manera estrecha y coordinada. También aquí hablamos de la huella digital, que se refiere a la información única y distintiva que se puede obtener de un dispositivo usuario digital como una computadora, un teléfono móvil, una tableta o un usuario en línea. También hablamos del concepto de sistemas escala, que se compone de hardware y software que permite a los operadores supervisar y gestionar una variedad de equipos como sensores, bombas, válvulas, motores y otros dispositivos conectados a un sistema de control. El sistema MES o sistema de ejecución de manufactura, que es un software que se usa en la industria manufacturera para supervisar y controlar los procesos de producción en tiempo real. También hablamos de un concepto muy interesante que es la fábrica inteligente, a veces referida como industria 4.0, y este concepto de fábrica inteligente se refiere a una instalación de fabricación que hace uso de tecnologías avanzadas de la información y comunicación para mejorar la eficiencia, la calidad y la flexibilidad de los procesos de producción. Estas tecnologías nos van a permitir una mayor automatización, interconexión y toma de decisiones autónomas en una planta de fabricación. ¿Qué aplicaciones tiene, por ejemplo, hoy la inteligencia artificial tan en boga, tan comentada, tan ya pues tan ubicua en todas partes está, eh, en todos los días hablamos de ella, todos los días la utilizamos por el chat GPT en nuestro celular, en nuestro computador, pero en realidad, ¿qué aplicaciones tiene esta inteligencia artificial para lo que nos interesa en el curso, que es la industria? ¿Qué aplicaciones tienen para este concepto de industria 4.0? Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, la inteligencia artificial se puede utilizar en mantenimiento predictivo. Las empresas están utilizando algoritmos de inteligencia artificial para monitorear el estado de sus equipos en tiempo real y predecir cuándo necesitan mantenimiento, lo que permite una gestión más eficiente del tiempo y los recursos. Para el control de calidad, la inteligencia artificial se está usando para detectar defectos en los productos en tiempo real, lo que va a permitir una corrección más rápida y eficiente de los problemas y una mejora de la calidad del producto. Para la optimización de procesos, las empresas también están utilizando la IA para analizar grandes cantidades de datos y optimizar los procesos de producción, lo que nos va a permitir mayor eficiencia y productividad. En, en temas de robótica avanzada, la inteligencia artificial se está utilizando para desarrollar robots más inteligentes y autónomos, lo que va a permitir una reducción de los errores humanos. En el análisis predictivo de los procesos, la inteligencia artificial se usa para el análisis de grandes cantidades de datos y predecir tendencias futuras, lo que le va a permitir a los gerentes de las empresas tomar decisiones más informadas y anticipar cambios en el mercado. La logística inteligente, la inteligencia artificial, se está usando para optimizar la cadena de suministro, lo que va a permitir una gestión más eficiente de recursos y una reducción de costos. En el diseño de productos, la inteligencia artificial se usa para desarrollar productos más innovadores y personalizados, lo que va a eh, incidir en una mayor satisfacción del cliente y una mejor ventaja competitiva en el mercado. ¿Qué desafíos nos, nos presenta la industria 4.0? Son muchos los desafíos. El primero, pues el tema de la ciberseguridad, que va amarrado a la tecnología de la información, el tener todo en la nube, el tener un proceso productivo que dependa de servidores en la nube. Una caída de un servidor, una caída del Internet, nos podría paralizar la producción de una planta
a nivel mundial, si es caso. Hay grandes empresas que utilizan todos estos conceptos, tienen toda su línea de producción y su línea de distribución automatizada y dependen mucho de estos temas de la seguridad en la red, y una caída de un servidor o una caída del Internet podría ser crítico en su logística de producción. Otro desafío, pues la necesidad de proteger el conocimiento industrial, la falta de personal con las habilidades adecuadas. No es fácil hoy en día encontrar personas que tengan las habilidades y el conocimiento en estos temas, tanto en el país como fuera del país. Eh, bueno, y un tema también que es un tema social. Eh, Todos estos desarrollos tecnológicos pueden generar desempleo, pueden generar pérdidas de empleos importantes. Entonces, este es un tema eh, también que se debe tener en consideración al momento de hacer todas estas implementaciones, y a futuro todas estas situaciones de inteligencia artificial, industria totalmente automatizada o procesos totalmente automatizados de producción, procesos logísticos de distribución, totalmente, tecnificados. Por favor, el micrófono. Por favor, apaguemos el micrófono. Bueno, les comentaba que es un gran desafío lo que nos presenta todo esto de la inteligencia artificial y la industria 4.0, que puede incidir, eh, ya está incidiendo y puede incidir a futuro en problemas de desempleo, que son problemas de tipo social y económico que podrían incidir a futuro en muchos temas. Entonces, este también es uno de los grandes desafíos que nos plantea la industria 4.0. Ante eso, pues surge el concepto de industria 5.0, que es una nueva revolución industrial que busca integrar tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la robótica y el Internet de las cosas en los procesos productivos. Esta nueva era se enfoca en la personalización masiva de productos y servicios, así como en la colaboración entre humano y máquina. Entonces, este concepto es interesante, ya no se centra tanto en la máquina, sino en el factor, con el talento humano, trabajando en colaboración con los robots y las máquinas. La principal diferencia entre la industria 4.0 y esta, que es un nuevo concepto de industria 5.0, es que esta última, la 5.0, se enfoca en la interacción hombre-máquina en lugar de la automatización completa del proceso. Esto significa que la tecnología está diseñada para ayudar a los trabajadores a realizar sus tareas de forma más eficiente y segura. Bueno, entonces, ya finalizado la exposición de los temas, que son múltiples y variados en esta unidad 3 del curso, vamos a hablar de lo que debemos trabajar en la tarea 3. La tarea 3, a diferencia de la tarea 1 y 2, pues ya se sale pues se sale de la dinámica esta de elaborar documentos de investigación o working paper de temas propuestos. Aquí vamos a hacer vamos a hacer un ejercicio de inmersión en una planta virtual de bicicletas que se llama Virtual Bike, con la ayuda de un programa que se llama Virtual Plan. Entonces, eh, ¿cuál es el objetivo de esta actividad tarea 3? El objetivo es conocer la descripción general, los equipos y las herramientas de algunos de los principales procesos industriales,
afianzando dicha experiencia y conocimiento por medio de la realización de una visita de tipo virtual a la planta de producción de bicicletas Virtual Bike y por la realización de actividades y casos de estudio planteados. Y tiene como objetivo específico conocer pues, la descripción de los equipos y las herramientas de los principales procesos de conformado y complementario, realizar ejercicios y actividades que nos permitan afianzar el conocimiento de estos procesos agrupados en áreas de mecanizado y desarrollar actividades propuestas para el fortalecimiento del aprendizaje de los procesos industriales. Pues, ¿qué actividades vamos a desarrollar? Vamos dentro de la planta de Virtual Bike, vamos a entender las causas subyacentes del aumento en el tiempo de producción y la disminución en la calidad de las soldaduras en los cuadros de bicicletas de montaña, que es el producto, uno de los productos que fabrica la planta Virtual Bike. Realizar una revisión detallada de los procesos industriales específicos involucrados en la fabricación de bicicletas, con énfasis en procesos de mecanizado, doblado, cortado, soldadura, rectificado y pintura. Nos vamos a familiarizar con los equipos y herramientas que se utilizan en cada uno de estos procesos. Vamos a adquirir conocimientos sobre las áreas de calidad y logística en el contexto de la producción de bicicletas. Vamos a seguir el plan de capacitación que están incluidos, como vamos a ver ahora, en módulos específicos para cada uno de los procesos mencionados. Vamos a usar los recursos brindados en el transcurso de la práctica para facilitar el aprendizaje, del aprendizaje que necesitamos como ingenieros industriales. Y vamos a realizar unas trivias. Son unos pequeños test o exámenes para identificar el desempeño en la resolución de estos casos de estudio que nos plantea la inmersión en la planta virtual. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a entregar? Cuando nosotros terminamos la visita, nos genera un informe PDF, ese lo descargamos y lo mismo vamos a salir y volvemos a ingresamos a la planta para realizar el proceso de torneado, para realizar el proceso de fresado y para realizar o revisar el proceso de calagado. Son 4 ingresos que tenemos que hacer al Virtual Buy, a la planta de proceso, y de cada uno de esos procesos, la visita general y la visita a la planta de mecanizado, donde vamos a estudiar el proceso de torno, apresado y taladrado, vamos a descargar 4 informes en PDF, ¿sí? Y ahí en la guía tenemos el acceso a un archivo en Excel donde vamos a realizar, están las fórmulas, donde vamos a realizar los cálculos de los planes de trabajo para el taladrado, el fresado y el torneado. Entonces, ese archivo en Excel más los informes PDF lo comprimimos en una carpeta y lo subimos como producto individual correspondiente a la tarea 3. Esta es una actividad individual, no es grupal. Ojo, porque se ha colocado en el encabezado y muchos mecánicamente creen que esto es grupal. Esta actividad es individual, pero hay que trabajarla en el foro y en el foro hay que ir presentando avances de lo que vayamos haciendo. Entonces, ahora miramos cómo es el ingreso y cómo es la forma de trabajar. La postarea es, pues, vamos a seguir utilizando la metodología de elaboración de working paper que trabajamos en la tarea 1 y 2, así que pues no necesito ampliarles o explicarles mucho esto, es la misma metodología utilizada en la tarea 1 y la tarea 2. Aquí vamos a realizar un working paper para, eh, para abordar los temas que se piden en esta guía de la postarea. Entonces, vamos a dejar de compartir esta presentación y les voy a compartir la pantalla
compartir la pantalla y vamos a entrar al Virtual Plan. Entonces, ustedes tienen un link que lo tienen en la guía y para cada grupo se les asignó una clave y un usuario. Es una clave por grupo, no pueden ingresar dos personas simultáneamente. Entonces, si ustedes entran y de pronto encuentran que no pueden ingresar es porque otro compañero de ustedes está usando la aplicación. Entonces deben ponerse de acuerdo para que usarla de forma programada, no simultánea. Entonces ustedes entran con su usuario y contraseña. Yo voy a entrar aquí con el mío. Le damos ingresar. Salió acá. Tipo, salió. Y entramos a esto que se llama complejo industrial. Entonces le damos acá clic en complejo industrial. Luego seleccionamos de aquí arriba de estos menús, seleccionamos procesos industriales y de aquí seleccionamos inicialmente para la primera parte procesos industriales. ¿Ok? Aquí podemos leer todo esto, aquí está la guía didáctica, objetivos, planteamiento del problema, que eso mismo lo tienen en la guía. Lo que yo les coloqué en la guía es un resumen de todo lo que ustedes encuentran aquí en cada link. Nos vamos para datos y resultados y aquí encontramos el ingreso a la primera parte, que es la visita a la planta industrial. Entonces, vamos a ingresar, demora inicialmente un poquito en cargar. Eso depende mucho de su conexión a internet y de su computador. Entonces vamos a esperar a que cargue la interfase del Virtual Plan. Esto tiene la ventaja de que es una aplicación web, aquí ustedes no necesitan instalar nada, no tienen ningún requerimiento de nada, solamente necesitan un computador que tenga conexión a internet, nada más. Y el usuario, el link que lo tienen en la guía y el usuario y contraseña que lo tienen. Entonces aquí, esta es la primera parte. Esto siempre nos va a pedir cuando ingresemos el nombre. Vamos a colocar mi nombre. Colocamos un correo. Vamos a inventar el correo. Y le damos iniciar. Y aquí, dependiendo, pues si es una dama o es un caballero, pues entonces escoge el avatar. Yo voy a elegir este avatar que nos permite iniciar. Aquí, pues nos va a dar, nos va a mostrar las, cuáles son las teclas, cuáles son las herramientas que tenemos. Es una guía, es un video muy amigable. Nosotros lo podemos, yo lo manejo con las flechas básicamente con las flechas de dirección del teclado. Entonces podemos ingresar, ¿sí? Este es el avatar, somos nosotros ingresando a la planta. Inicialmente tenemos que dirigirnos a donde el vigilante. Nos posicionamos, y fíjense ustedes que cuando nos posicionamos se nos habilita hablar. Entonces el vigilante dice: buenos días, bienvenido a Virtual Byte, por favor diligencia el formato de ingreso. Entonces diligenciamos nuestro formato. Entonces aquí modelo simulado, que venimos de la UNAT, la asignatura, procesos industriales, nuestra identidad,
y ponemos aquí una firma cualquiera. Muchas gracias. Su nombre será utilizado para identificarlo en los reportes que deberá entregarle a su profesor. En la planta debe utilizar el camino peatonal. Por favor, búsquenlo en internet. Nosotros nos dirigimos a esta parte, siempre respetando como si fuese una empresa física, pues las zonas de acceso que están marcadas en toda planta industrial. Podemos poner a la persona a que camine. Aquí la podemos poner a correr también. No, lo usual no es que nadie corra en una planta, pero por cuestiones de tiempo vamos a colocar a Gaba para que corra, porque la planta es bastante grande. Aquí nos encontramos con un supervisor que nos va a orientar. Le vamos a hablar, apenas nosotros colocamos frente de la persona, se nos habilita a hablar. En vez de planta nos dice, buen día, a continuación de montar en el proceso industrial de la fabricación de la bicicleta. Inicialmente va a visitar el showroom, después va a hacer el recorrido a lo largo del proceso productivo. Entonces le dice que hay vamos a probar el funcionamiento del intercomunicador, le damos un hablar, después entonces le habla de los riesgos que tiene la visita, riesgo físico, ruido, iluminación, etc. Recomienda el uso de los elementos de protección para evitar todo eso. Entonces le dice que se dirija al show y no realizar el plan para ubicarse. Entonces seguimos hacia la siguiente sesión de la fábrica donde está el showroom, que es una sala preliminar a la planta de producción de las bicicletas. Aquí entramos y los del showroom dirigimos al jefe de producción. Hablamos con él, dar la bienvenida. Antes de ingreso, de la de los productos, actualmente fabricamos 4 productos, 4 modelos, explica, revisamos inicialmente, revisamos las, las partes de la bicicleta, que revise las partes de la bicicleta. Nos invita a que miremos el proceso de producción, nos invita a que tenemos el intercomunicador que está enviando y nos hace entrega de los elementos que son fundamentales. Luego hablamos con el inspector, nos da los elementos de seguridad, ingresamos a la planta. Antes de ingresar a la planta, tenemos acá de este lado
En este icono le damos clic, tenemos todos el inventario de todos los elementos de seguridad, pues vamos a seleccionar, le damos un chavo y nos vamos a anotar de todo lo que se necesita para ingresar a la planta. Cuando tenemos todos los elementos de seguridad, vamos al intercomunicador. Ahora que son las primeras funciones para hacer de materias primas, las que no verificarán el área de mecanizado, donde le tiene que ir plan, el área de todo el la sesión de soldados certificados, la sesión de pintura, la sesión sobre los procesos, la sesión que hacen los procesos de ensamblaje y ensamblaje de la bicicleta, la sesión que donde se hace el control de papel. Y la última sesión donde se proyecta la bodega y se produce el producto. Dice que una vez se haga el recorrido, tiene uno que dirige la sala múltiple para realizar la verificación de la vecina. Y muestra la verificación. Inicialmente nos dicen que visitemos la función de materia prima. Es un vehículo grande. Oh, claro, dice que nos hace falta un elemento, revise su inventario, algún elemento que no tenemos puesto, correcto, no tenemos puesto el casco, no tenemos puesto el casco. Que no me está haciendo falta, ya creo que tenemos todo. Creo que ahora sí tenemos todo. Y ahora, y esta es la planta, ingresamos a la planta y entonces vamos y nos ubicamos. Teniendo el cuidado de caminar por las áreas de donde podemos transitar dentro de la planta. Aquí nos dice que vamos a encontrar en cada plan, en la planta vamos a encontrar unos iconos con misiones que debemos realizar con base al conocimiento adquirido por los procesos. Al resolver las misiones podrán poner sorpresas interesantes. Pues vamos a tener unos retos, unas misiones, que son unos cuestionarios y unas acciones que realizar y vamos sumando puntos, que después eso genera un informe. Entonces, inicialmente, ah, creo que la planta, la almacén está antes de, está acá. Este es el almacén de materia prima. Pues ven ustedes que cuando ingresamos, ya se nos presentan unos iconos con una información y se nos van a presentar unos iconos con unas tareas por hacer. Y aquí abajo, nosotros vamos a mirar qué es lo que tenemos que hacer, las misiones que tenemos que hacer. Aquí tenemos que revisar el icono de información de materia prima, el icono de información general de insumos, revisar los tres tableros que están aquí dentro de la sala de materias primas y al fondo hay tres tableros. Entonces, tenemos que cumplir esas misiones y en la medida que lo vayamos cumpliendo, se nos van sumando unos puntajes. Aquí a la derecha, cada vez que nosotros vayamos, por ejemplo, a la sesión, vamos a salir y entremos a la sesión de mecanizado.
que queda exactamente al lado de la sala de materia prima. Está el área de mecanizado. Aquí nosotros vamos a encontrar varias máquinas, vamos a encontrar taladradoras, vamos a encontrar prensadoras y vamos a encontrar tornos y la fresadora. Entonces, fíjense ustedes que acá, cuando nosotros revisamos, se nos van a presentar esto. Aquí, como lo estamos haciendo, es una visita, la visita industrial, no se nos activan los retos o misiones del fresado y el torneado. Para que se nos activen esos retos, tenemos que salir, terminar el recorrido, salir de la planta y volver a entrar, pero por el link de torno o el link de fresado o el link de taladrado. Estamos haciendo es una visita general donde vamos a ir en cada sesión que vayamos visitando, vamos a ir llenando los retos. Vamos a ir cumpliendo los retos o misiones. Aquí, a la derecha, se nos va, dependiendo de lo que vayamos a ver, si nosotros vamos a mirar el caso del fresado, se nos van a activar unos PDF con material teórico que nos va a servir de ayuda con cada proceso. Y aquí en la bitácora también se nos van a aparecer, dependiendo en qué sesión estemos, se nos va a aparecer información teórica útil para cada proceso que estemos nosotros realizando. La visita es larga, eso necesitan dedicarle dedicarle como unas 2 horas más o menos para realizar la visita a la planta. Y más o menos 1 hora por el fresado, 1 hora por el taladrado y 1 hora por el tornado. Entonces, eso hay que hacerlo con tiempo y deben hacerlo de forma coordinada con sus compañeros para que no tengan ninguna dificultad. ¿Cómo salen de acá? Pues puedan salir y por favor cierre la ventana del navegador para poder finalizar con la práctica. Cerramos aquí arriba y con eso cerramos la visita que hagamos. Podemos volver a ingresar las veces que requeramos, podemos volver. No es un proceso único, no es un proceso único, no es un proceso único que ya lo hice, salí y no vuelvo a entrar otra vez. No, puedo volver a hacerlo repetidas veces, ¿sí? Y generar el informe. Es un ejercicio interesante que nos permite eh, aprender, los procesos de conformación de materiales metálicos, en este caso aplicados a la fabricación de una bicicleta, de una manera interactiva y sin necesidad de nosotros ir a una planta física, haciendo uso de un programa, un aplicativo que se llama Virtual Plant, que, como ya les había comentado, no requiere de ninguna adecuación especial en su computador, no requiere de la instalación de nada, solamente con que tengan su computador y una conexión a internet pueden hacer uso del programa. Haciendo clic en el link que está en la guía y con el usuario y contraseña que se ha colocado por parte de los docentes en cada grupo. Entonces, pues con esto pues dejamos la presentación hasta aquí de la web. Vamos entonces a ronda de preguntas. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor. Tutor, buenas noches. Buenas noches. Pues la inquietud mía es
Para completar por lo menos la primera fase debe completar todas las estrellas, o sea, o simplemente es terminar el recorrido y hacer todas las actividades que piden que Debes, haga. debe realizar todas las actividades y generar un informe por Sí, cada. El informe es un informe PDF donde dice la puntuación que alcanzaste y el porcentaje de cumplimiento. Ese informe PDF tú lo descargas, ahí te permite descargarlo y eso son 4 informes PDF que se van a generar, más un Excel con los cálculos de cada operación de fresado, taladrado y torno. Entonces son 5 archivos que los guardas en una carpeta comprimida. Esa carpeta o ese archivo comprimido o carpeta comprimida es la que tú subes en el entorno de evaluación. Y eso corresponde a tu trabajo de la tarea 3. ya. Otra preguntita, sino que es que por lo menos en este momento estoy haciendo la simulación en la fase de torno y los cálculos que me pide tienen que ser muy exactos, muy precisos. O sea, Sí, por eso les puse el Excel. Si no les da correcto, yo lo verifico en el Excel. ok, ok. Ya, porque sé esa es una crítica que le hice al programa. Eso tiene si no tiene 8 décimas igualitas, no saca error. Eso debería tener una décima. Con una décima es suficiente, pero lo quisieron hacer demasiado exacto y entonces a veces haciéndolo bien no da. Por eso tuve la precaución de que llenen el Excel. Entonces, si yo veo que le salió erróneo en el informe, pero le salió correcto en el Excel, yo se los valgo como que está bien. Vale, vale. Vale, muchas gracias. Bueno, ¿quién tiene otra inquietud, otro aporte, otra pregunta? Buenas noches, tutor. Buenas noches. Tutor, una pregunta. ¿Esa simulación solo se puede hacer una vez? No, las veces que tú quieras. Ok, y tengo otra pregunta, es que su merced habla de un Excel, esa parte no le estoy entendiendo. ¿Ya leíste la guía? Sí, señor. Ahí hay un link para descargar un Excel. Ok. Ese Excel tiene los cálculos que te piden en la visita para el Sí. torno, para el fresado, son los mismos que tú vas a realizar en el Excel. Lo que sucede es que lo comentaba tu compañero, la exactitud que piden en los cálculos es tan alta que de pronto tú lo haces, te da el resultado bien, pero como no tiene todos los decimales, te va a sacar erróneo en el programa. Por eso les coloco el Excel para que también lo hagan en el Excel y yo verifique que está correcto. Listo, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, bueno, aquí tenemos la presencia ya acostumbrada del ingeniero Augusto, profesor del curso que nos acompaña en todas las web y en todos los CIPAS. No sé si el profesor Augusto quiera comentar algo ya en el cierre. Sí, ingeniero Alberto, muchas gracias y un saludo para todos, por supuesto, a todos los estudiantes que están presentes. La verdad es que este curso muestra la actualización que tiene a través de
Recuerden que hablábamos en las pasadas guías de actividades y en las webs que se hicieron, en los CIPAS, hablábamos de todo ese proceso de energías alternativas, materiales inteligentes, de descarbonización, de la huella del carbono, que es un tema que es totalmente de actualidad a nivel internacional. Ahora estamos con esta tarea número 3, donde, así como lo mencionaba el ingeniero Alberto, esto de la inteligencia artificial, naturalmente, del Internet de las cosas, también son la actualidad en el tema tecnológico. Y ahora con este Virtual Plan, pues es una simulación, pues al menos ya estamos con ese nivel de tecnología donde podemos hacer esa simulación del ingreso a esa planta y de llenar unos requisitos con unos protocolos de esa información que nosotros realicemos, pues vamos a obtener un producto que es el que finalmente se va a evaluar y a calificar por parte de los tutores del curso. De modo que pues es interesante saber que existe esa actualización en el curso y que contribuye de manera importante para la formación y el aprendizaje de ustedes como estudiantes de ingeniería industrial. No es un curso teórico simplemente, sino que a través de todas las eh, actualizaciones que se le han venido realizando por parte del ingeniero Alberto Pernel, director del curso, pues se ha logrado ese nivel de confrontar directamente la actualidad y no simplemente remitirse a una bibliografía que ya puede tener su tiempo de haber sido producida. Me complace de verdad saludarlos a todos, saber que curso de temas de interés y cualquier inquietud, por supuesto que estamos dispuestos, estamos disponibles para responder por este tiempo. Un saludo para todos nuevamente, ingeniero Alberto, muchas gracias por la oportunidad y le le doy la palabra nuevamente para que usted haga el cierre del evento. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, entonces dejemos hasta acá. Les voy a dejar a partir de mañana la grabación para que hagan la consulta las veces que ustedes lo requieran y los compañeros de ustedes que no tuvieron la oportunidad de asistir el día de hoy a la web. Muy seguramente antes de comenzar la actividad final, la post-tarea, la evaluación final del curso, muy seguramente haremos un CIPAS con el profesor Augusto, revisando pues todo esto de la metodología de elaboración de documentos de investigación, la correcta citación bibliográfica, todo esto que hemos venido trabajando en las tareas 1 y 2 y que todavía estamos pues calificando. Esa tarea no la hemos terminado todavía de calificar. Entonces, dejamos hasta aquí y muy seguramente nos vemos próximamente en el último CIPAS del curso. Les agradezco a todos la atención. Listo, un saludo para todos. Buenas noches. Muchas gracias, tutores. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Hasta luego.